desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencia, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con el curso y seguimos hablando sobre sincronización. Esta vez vamos a hablar un poco sobre los diferentes tipos de sincronización o diferentes casos que podríamos tener de osciladores sincronizados, el tipo de mecanismo que utilizan para sincronizar, etcétera, ¿no? Y el tipo de y los ejemplos que podemos encontrar de los distintos tipos de sincronización. Vamos a ver hoy además el ejemplo que les decía de los metrónomos, ¿no? Entonces vemos rápidamente los tipos de sincronización y luego regresamos a la compu a ver los ejemplos de los metrónomos y trataremos esta misma sesión de dar la explicación, si no la vemos la siguiente sesión antes que otra cosa, ¿no? Entonces, vamos rápido al pizarrón y continuamos. Ok. Entonces, ¿qué diferentes casos hay de estos osciladores autosostenidos sincronizados, ¿no? Entonces, habíamos visto, ¿no? Que esto tenía que ver con osciladores o movimientos oscilatorios autosostenidos. ¿Y qué quería decir autosostenido? Que la dinámica interna era la que mantenía el movimiento oscilatorio, ¿no? Entonces, ese movimiento oscilatorio tenía que estar mantenido desde las dinámicas internas o los parámetros internos del sistema de osciladores, ¿no? Ahora, esto da lugar a varias cosas, ¿no? A varios tipos de ejemplos. Estuvimos viendo la vez pasada, ¿no? Entonces, el ejemplo que vimos, dibujado al menos, es el de dos péndulos, ¿no? O dos relojes de péndulo. Débilmente acoplados, ¿no? Cada péndulo tiene su dinámica interna que mantiene su movimiento oscilatorio, y esa misma dinámica interna con el acoplamiento débil que vimos produce la sincronización. Este ejemplo es el de sincronización mutua. Entonces, en la idea es que los metrónomos están afectando el uno al otro, y ese es el mecanismo que corrige la fase para que entren en sincronización. Es una sincronización fuerte además, ¿no? Está en fase y en frecuencia.
Entonces el otro ejemplo es, o el otro tipo es sincronización debido a una fuerza externa. Y esta es externa al sistema, ¿no? O podríamos también llamarle sincronización con forzamiento. Sincronización por una fuerza externa. Podemos pensar en, por ejemplo, los relojes de una estación de transporte, ¿no? De una estación de trenes. O de una terminal de transporte, ¿no? Transporte masivo. O propiamente los semáforos, ¿no? Entonces, los semáforos tienen un mecanismo externo al sistema, que es el que manda la señal para forzar la sincronización de unos con otros. Ahora, en la naturaleza, ¿dónde podemos ver ese forzamiento? En los llamados ciclos circadianos. Son ciclos o ritmos biológicos que duran casi un día, ¿no? Tenemos también ciclos que duran casi lo que dura en dar la vuelta a la Tierra, a la Luna, ¿no? Como el caso del ciclo menstrual. Es decir, hay cierta regularidad gruesa, ¿no? Los ciclos de sueño y de vigilia son ejemplos de ciclos circadianos. Y lo que tenemos con esos ciclos circadianos es el forzamiento externo de la luz solar, o el estímulo que es un estímulo externo al cuerpo que le avisa a los mecanismos de percepción que ya es tiempo de terminar el ciclo de sueño y empezar el ciclo de vigilia, ¿no? Entonces, y hay experimentos, ¿no?, bastante crueles en donde se estimula el nervio óptico con alguna luz no natural, ¿no? Que hace pensarle al cerebro que está en el ciclo de vigilia cuando debería estar en el ciclo de sueño, o incluso de sueño profundo. Entonces, tenemos esa parte, ¿no? Ok. Entonces, este es un ejemplo de sincronización, o son ejemplos de sincronización por fuerzas externas. El jet lag es un ejemplo de cómo el ciclo circadiano de sueño y vigilia es un oscilador autosostenido que bajo perturbaciones pequeñas regresa eventualmente a su ritmo, ¿no? Ok. Entonces el otro es conjuntos de osciladores, o sea, sincronización en conjuntos de osciladores, o medios oscilatorios. Y aquí pues tenemos varios ejemplos, ¿no? Un ejemplo que
todo mundo ha escuchado de viva voz es la sincronización de los aplausos en un espectáculo. ¿No? Y justo también, y esto depende de qué tan grande es el conjunto, ¿no? Del tamaño del conjunto de osciladores. Ok. Y de medios oscilatorios, pues vamos a tener osciladores químicos, como el caso de la reacción de Belousov-Zhabotinsky, que vamos a ver en una siguiente sesión. Ok. La otra es osciladores caóticos. Bueno, acá también en los conjuntos de osciladores podemos tener el ejemplo de las libélulas, ¿no? Que en la época de apareamiento van y se ponen en los árboles y empiezan a parpadear, parpadear, parpadear. Y eventualmente es tan grande el tamaño de la cantidad de libélulas que se sincroniza el parpadeo, ¿no? Entonces, es otro ejemplo de esos en la naturaleza. Y los osciladores caóticos como el tejido cardíaco o el corazón, ¿no? Pues que tenemos una señal oscilatoria, pero no es aleatoria, pero es irregular. Tiene su ritmo, o incluso las señales de los electroencefalogramas, ¿no? Son señales caóticas que tienen, se puede encontrar algún tipo de sincronización ahí, al menos de dos tipos, ¿no? Una es una sincronización pues, sencilla, como la que hemos estado dibujando, como la que estuvimos dibujando la vez pasada, que es simplemente decir, si tenemos una señal de este tipo, ¿no? Podríamos tener otra señal que esté muy cercana, ¿no? O podríamos tener una señal que esté en contrafase. O que sea indistinguible, ¿no? Podemos tener los tres casos. Entonces, y esto lo podemos, o sea, una señal de estas, y la otra es que la otra esté completamente montada, ¿no? La segunda señal esté completamente montada en la primera, ¿no? O sea, que no haya ninguna diferencia. Entonces,
aquí, en estas gráficas, estamos pensando que estamos dibujando las señales de los osciladores contra el tiempo, ¿no? Tenemos una señal negra y una señal roja. Pero, ¿qué otra representación podríamos tener de esto mismo? Pues podríamos, por ejemplo, hacer un dibujo de un diagrama de fase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve en un diagrama de fase? Pues en vez de dibujar las dos señales, pues vamos a dibujar una contra otra, ¿no? Entonces, si dibujamos x1 contra x2, en este caso, pues vamos a tener unas que se están como enrollando una con otra, ¿no? O sea, hay una región de los parámetros donde se están enrollando, pero no se sobreponen, no se sobrelapan. En este caso, tenemos que llenan densamente con trayectorias un cuadrito del espacio fase, ¿no? Y en este caso de acá, pues las dos están encimadas y tenemos sincronización perfecta, ¿no? Entonces, a esta de aquí se le llama sincronización fuerte. Y a esta de aquí se le llama en inglés phase shift, que es como un corrimiento de fase, ¿no? Constante. Y aquí lo que tenemos es un ajuste de frecuencias. Ok. Entonces son los, para señales caóticas, son los tres tipos de sincronización que podríamos tener, ¿no? Ok. Ahora vamos a ver el ejemplo de los metrónomos. Entonces regresamos un poco a la computadora y si da tiempo regresamos otra vez al pizarrón a hacer un poco de garabatos, ¿no? Entonces vámonos a la computadora de regreso y primero quiero mostrarles en un video o algunos videos con estos ejemplos de sincronización, ¿no? Entonces, la idea es, se ponen varios micrófonos, perdón, varios metrónomos. Se ponen varios metrónomos en una superficie que podría doblarse, ¿no? Y se puede hacer el ejemplo, el experimento con varios metrónomos, ¿no? Entonces vamos a ver uno de los videos y ahorita comentamos algunas cosas. Entonces vamos a ponerlo un poco más grande. Ahí están esos. Bueno, a ver.
este es otro experimento, perdón. Entonces, ahorita vemos ese, porque también tiene una cosa interesante que quiero comentar, y que tiene que ver con los ejemplos que describimos hace un momento, ¿no? Entonces, déjenme poner el otro. Entonces ahí tenemos, ¿no? La base esta de unicel, y tenemos los 5 metrónomos, ¿no? Entonces, si se fijan, cuando se mueve el peso de la pesa del oscilador, está moviendo la superficie donde están descansando los metrónomos, y eso empieza a corregir la frecuencia de los... Ahí están, ya están sincronizados, ¿no? Se pueden salir de pronto de sincronización, pero regresan rápidamente. Entonces, si se fijan, es un experimento fácil que se puede hacer pues fuera del laboratorio, ¿no? Basta tener ahí 1 o 2 osciladores, pues la tablita esa de unicel, ¿no? Ahora, ese mismo experimento pues se puede hacer con más metrónomos, que eso pues ya no lo podríamos hacer tan fácilmente en casa, porque pues hay que gastarle a los aparatos, pero es decir, aunque este no es un ejemplo que tenga que ver exactamente con que mejore la sincronización con la cantidad de osciladores, sí se puede hacer con más, ¿no? Ahí tenemos 32 metrónomos. Si se fijan, ya la base está móvil de otro material, y además está dispuesta de otra forma, no está sobre rodillos móviles como son las placas, ¿no? Ahí está. Todos en un solo tiempo, pero eventualmente se van a sincronizar. Pueden tardarse un poco más de tiempo, pero si se fijan, de todas formas están moviendo la base, ¿no? Tiene un ligero movimiento, que es lo que corrige aquí. Si se fijan, segunda y tercera, los azules y los rosas ya están sincronizándose. Del lado izquierdo de su pantalla, ¿no? Entonces, no depende de la cantidad de metrónomos que se usan, pero sí se puede hacer con una gran cantidad de metrónomos. Casi sincronizado, entrando en sincronización, algunos se salen, y ahí están, ya todos sincronizados prácticamente. Entonces aquí no hay ningún truco, es simplemente la propia mecánica del movimiento oscilatorio, y es
la base que funciona como un medio que transmite esa oscilación mediante la cual están interactuando unos con otros, ¿no? Entonces, ahí están esos 32 metrónomos. Y ahora, en el siguiente experimento, pues tenemos un mecanismo externo que forza la sincronización, ¿no? Es un control. Formalmente es un control, pero es un magneto que le pegan y entonces el movimiento oscilatorio va haciendo un campo magnético que afecta el movimiento del vecino, ¿no? Y entonces mientras más cerquita están, más rápido se van a acoplar y así, ¿no? Es otra forma en la que están interactuando, pero esto ya es un mecanismo externo que se introduce que no tiene que ver con el mecanismo oscilatorio. Entonces es otro tipo de sincronización con el mismo sistema. Ahí están. Entonces esa cosa roja es un magneto. Y van a hacer varios experimentos, ¿no? Están esos 3 metrónomos y uno lo van a alejar. Y en ausencia de ese otro, se falla la sincronización, ¿no? Entonces lo meten, ya no está en fase con los otros y se empieza a corregir. Ya vieron cómo se mueve más rápido y de nuevo están todos en fase. Ahora lo van a intentar con 10 metrónomos en una línea. Todos están fuera de fase, todos tienen sus magnetos. Aquí no se está moviendo el medio, ¿no? La mesa no está funcionando como ahí están todos en fase y entra uno que no está en fase y se corrige. Ahora van a hacer el experimento en un octágono, dicen, pintan un círculo y más o menos equidistantemente 8 metrónomos y uno lo van a sacar de fase y se corrige rápidamente, ¿no? Entonces el magneto está funcionando como una fuerza externa que corrige el movimiento oscilatorio y está produciendo la sincronización, ¿no? Y este es con 10. Están saliendo de sincronización, ¿no? Hay distintos tipos de experimentos con estos metrónomos, ¿no? Hay otro tipo de osciladores que vamos a estar revisitando en las siguientes sesiones, ¿no? Tenemos que ver lo de las luciérnagas y tenemos que ver la reacción de Belousov-Zhabotinsky, que vamos a tener que volver a revisar cuando veamos
patrones espaciales, que acá realmente lo que nos interesaría es describir el oscilador químico, ¿no? Que podríamos hacerlo como una transición de una cosa a la otra. Pero bueno, entonces vamos a ver un poco de las ecuaciones que describen el experimento de los metrónomos. Vámonos de regreso al pizarrón. Entonces, tenemos que hacer la descripción de un metrónomo primero, luego con esa vamos a hacer la de un segundo metrónomo y pues hay que revisar los mecanismos de sincronización, ¿no? En este caso pues van a estar en principio sincronizados antifase y luego pues ya se verá, ¿no? Entonces, el sistema de los metrónomos, déjenme poner un dibujito. La idea es así, ¿no? Tenemos la tabla que puede estar móvil, que puede ser como la base esa de unicel. Está parada sobre unos rodillos que resbalan sobre la superficie esta de acá, ¿no? ¿Qué interesa medir aquí? Aquí tenemos, supongamos que de este lado metemos uno de los metrónomos y de este lado metemos el otro, ¿no? Entonces, pues hay que medir la distancia que hay entre los dos metrónomos. Esto le llamamos X. Y propiamente los metrónomos pues tienen una cosa así. Y de aquí pues, nos interesa medir varios ángulos, ¿no? Nos interesa pues cuánto es en principio para la descripción, ¿no? Pero cuánto es la masa de la pesa del péndulo, pero siendo equivalentes o el mismo tipo de metrónomos, pues realmente no es tan importante en la descripción del experimento. Digo, en la descripción matemática tenemos que considerarlo porque podría darse el caso de tener metrónomos con distintas masas, ¿no? La pregunta es, ¿eso se podrían sincronizar? ¿Bajo qué condiciones, ¿no? Pero bueno, tenemos las dos masas y cuando se mueven o tenemos un ángulo inicial, ¿no? Vamos a llamarle teta 1 y 2. Y lo que mide esto, es decir, esta separación entre el punto de apoyo y donde está la masa, que es el largo del brazo de nuestro péndulo, vamos a llamarle L1 y L2, ¿no? Entonces, para un metrónomo vamos a tener que el teta cuadrada que mide la aceleración angular, teta doble punto, que es la aceleración angular, esto es más la masa, la longitud del brazo y la aceleración de la gravedad sobre la inercia, ¿no? Esto más una epsilon pequeña
por teta sobre teta 0, que es el inicial, al cuadrado, menos 1 por la velocidad angular más la masa por la longitud del brazo sobre la inercia por el coseno de la teta por la aceleración de la x doble punto, perdón, por la x doble punto es igual a 0, ¿no? Aquí la inercia la podemos aproximar con la masa y el cuadrado de la longitud del brazo del péndulo. Es decir, aquí estamos haciendo trampa y estamos considerando que la m es una masa puntual, ¿no? Entonces vamos a tener que m por L teta doble punto más G por el seno de teta más coseno de teta por X doble punto más ML por epsilon teta sobre teta 0 al cuadrado menos 1 por teta punto es igual a 0, ¿no? Esta ya idealizando algunas cosas, esta es la ecuación que describe un metrónomo, ¿no? Entonces tenemos un sistema de dos de estas ecuaciones, ¿no? Ya con los subíndices 1 y 2, ¿no? ML y teta doble punto I más G S seno de teta I más coseno de teta I X doble punto más M por L I epsilon teta I sobre teta I 0 cuadrado menos 1 por teta I punto igual a 0, ¿no? Ahora, el centro de masa de los dos péndulos está ubicado en mx más mx más L1 seno de teta 1 más m por x más L2 seno de teta 2 sobre m más 2m. Y m es la masa de la base, ¿no? Entonces la x no es una distancia, ¿no? Había hecho el dibujo aquí de, ¿no? Teníamos los dos metrónomos y decía esto mide x, ¿no? X no es una masa, x es la fuerza que produce el movimiento de la mesa sobre los rodillos, ¿no? Entonces, en principio se está pensando que que si se supone que la fuerza externa es nula, es decir, no hay nada que antes de que se empiecen a mover esto no se mueve, no hay nadie dándole un chicotazo a la mesa, entonces la segunda derivada del centro de masa, ¿no? El centro de masa pues se va a mover, ¿no? De 0, ¿no? Entonces el centro de masa a segundo orden es aproximadamente constante. Entonces, cuando
Si suponemos que tau es la fuerza del motor de los metrónomos, ¿no? Le dan cuerda y tiene ahí un motor que es el que está impulsando el movimiento, es el mecanismo interno del sistema que produce el movimiento oscilatorio y lo sostiene, ¿no? Entonces podemos, y considerando esto de acá arriba, podemos escribir x doble punto por la masa de la mesa más las masas de los, o sea, esta es toda la masa del sistema, más la suma de MLI por el coseno de teta I por teta I doble punto, menos el seno de teta I por teta I punto al cuadrado es igual a esa fuerza de esto para I igual a 1 y 2. Entonces podemos describir esa fuerza utilizando esta ecuación de aquí, ¿no? La aceleración por la masa, ¿no? La masa por la aceleración angular. Entonces, tenemos pues estas tres ecuaciones, ¿no? Las dos que describen esto y esta de aquí. Entonces son tres ecuaciones y para eso podemos usar un cambio de coordenadas para describir esto, usando Q igual a Q1 igual a teta 1, Q2 igual a teta 2, Q3 igual a X, ¿no? Y vamos a llamarle Q al vector de las QIs, Q punto al vector de las QIs punto y Q doble punto al correspondiente doble punto de las QIs, ¿no? Entonces el sistema lo podemos reescribir como M de Q por Q punto más C de Q y Q punto más G de Q igual a tau barra. Ahora, ¿quiénes son esos M, C y G? La M es la matriz que tiene como entradas a ML1 cuadrado, 0, ML1, C, Q1, 0, ML1 cuadrada y ML2, C, Q2, ML1 CQ1, ML2 CQ2, M más 2M. Esa es la M, la C, la G es ML1 SQ1, MG, L1 MGL2 SQ2, 0. La tau barra es 0, 0 tau. Y la C
Voy a tener que quitar esta de acá. La C es ML1 cuadrado epsilon Q1 Q1 0 cuadrado menos 1 0 0 0 y aquí ML2 cuadrado epsilon Q2 sobre Q2 0 cuadrado menos 1 0 y el otro, ¿no? 0 0 M L no, acá vamos a poner 0 de este lado y acá va a ser M L1 SQ1 Q1 punto y ML2 SQ2 Q2 punto. Entonces con esas tres ya está descrito el sistema de aquí, ¿no? Entonces ese es el sistema que describe el movimiento y pues se le pueden poner esos dos tipos de control, uno que es el propio movimiento de la mesa y el otro que es con algún campo externo que esté corrigiendo el movimiento, ¿no? Ahora, ¿qué habría que hacer para describir el movimiento sincronizado? Pues tiene que ver con los parámetros del sistema, ¿no? Pero ya no nos da tiempo de terminar eso en esta ocasión. Lo podemos dejar para la siguiente. Entonces partimos de la descripción matemática esta que ya tenemos y vamos viendo qué pasa con estos parámetros de aquí, estas Cs, ¿no? Que podemos escribirlo de otra forma. Realmente la forma de la ecuación es lo importante, no los terminajos que escogimos, ¿no? Pero bueno, entonces la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. The only thing